A ver, la pérdida de peso, cuando no la estamos buscando, a menudo la dejamos pasar, ¿no? Hasta que de repente es imposible ignorarla. Pero ojo, esto va mucho más allá de los números en la báscula. Es de hecho una de las señales más importantes que nuestro cuerpo nos puede enviar. Así que hoy vamos a descifrar qué significa exactamente ese mensaje. Imagínense esto por un momento. El cuerpo es como si tuviera su propio tablero de control, lleno de luces de advertencia. La mayoría de las veces todo está en verde, pero a veces se enciende una luz. Y una de esas luces puede ser súper sutil, casi imperceptible, pero el mensaje que trae, es increíblemente importante. Y bueno, resulta que esa señal es precisamente la pérdida de peso sin motivo aparente. Es como una invitación directa, casi una exigencia, a mirar con más atención y preguntarnos, ok, ¿qué es lo que está pasando de verdad bajo la superficie? A ver, para que quede súper claro, no estamos hablando de bajar un par de kilitos después de una semana de mucho estrés. No. Desde el punto de vista médico, la verdadera luz de alerta se enciende con una pérdida constante, sostenida de más de 4,5 kilos. O lo que es lo mismo, el 5% del peso corporal, en un lapso de 6 a 12 meses. Ese es el umbral que los médicos se toman muy, pero muy en serio. Bien, entonces, ¿por qué tanto alboroto? ¿Por qué se toma tan en serio esta señal? Vamos a meternos de lleno en las implicaciones médicas, sobre todo para ciertos grupos de personas. ¿Y qué tan común es esto? Pues fíjense en este dato porque es sorprendente. Hasta un 27% de los adultos mayores de 65 años, sobre todo aquellos en situación de fragilidad, llegan a experimentar esta pérdida de peso involuntaria. O sea, no es para nada un hecho aislado, es una condición bastante significativa que sí o sí requiere atención. ¿Y las consecuencias? Bueno, pueden ser bastante serias. Es como si se desencadenara un efecto dominó en la salud. En los adultos mayores, esto se asocia con un mayor riesgo de caídas, de fracturas, un sistema inmune que se debilita y, lamentablemente, incluso tasas de mortalidad más altas. Piénsenlo así. El peso corporal es un indicador clave de la reserva de energía que tiene el cuerpo para enfrentar cualquier desafío. Entonces, la pregunta es, ¿por qué es tan común a medida que envejecemos? La respuesta, en gran parte, está en cómo el equilibrio de nuestro cuerpo cambia, de forma natural, con el paso del tiempo. La composición de nuestro cuerpo está, créanlo o no, en un estado de cambio constante durante toda la vida. Miren, a partir de los 30, la masa muscular empieza a disminuir poquito a poco. El peso total a lo mejor se mantiene estable por décadas. ¿Por qué? Porque la grasa suele compensar esa pérdida. Pero ojo, al llegar a los 80, la cosa cambia. Tanto la masa muscular como la grasa tienden a irse para abajo. Y si a eso le sumamos un fenómeno conocido como la anorexia del envejecimiento, y cuidado, no se trata de un trastorno alimenticio como el que conocemos. No, son cambios fisiológicos completamente normales. El sentido del gusto y el olfato bajan su intensidad, el estómago se vacía más lento, las hormonas del apetito cambian. Todo esto lleva a que uno se sienta lleno más rápido y simplemente tenga menos interés por la comida. Ok, con todo ese contexto en mente, vamos a explorar las causas directas. La mayoría de los casos, por suerte, se pueden agrupar en unas pocas categorías clave, y esto es súper útil porque ayuda a los médicos a enfocar la investigación. A grandes rasgos, las causas se dividen en 3 grupos principales. Miren, más o menos una cuarta parte de los casos se deben al cáncer. Otro tercio se atribuye a otras enfermedades físicas, o sea, no cancerosas. Y luego está el grupo más grande, que es casi el 42%, y este está relacionado con factores psicológicos o sociales. Cosas como la depresión o el aislamiento. Interesante, ¿no? Vamos a empezar con la categoría que, seamos honestos, más preocupa a todo el mundo, el cáncer. Es responsable en aproximadamente 1 de cada 4 casos, y, a menudo, los culpables son tumores gastrointestinales, de pulmón o de la sangre. Esta es una de las razones más importantes por las que esta señal del cuerpo jamás debe ser ignorada. Luego, la segunda categoría, esta abarca casi cualquier enfermedad crónica que se puedan imaginar, desde una insuficiencia cardíaca que le exige muchísima más energía al cuerpo, hasta algo que parece más simple, como problemas dentales que hacen que comer sea difícil. En todos estos escenarios, el cuerpo está literalmente en una batalla, usando todas sus reservas de energía para combatir esa enfermedad de fondo. Y aquí es donde la conexión mente-cuerpo se vuelve absolutamente crucial. Piénsenlo. La depresión puede aniquilar el apetito. El aislamiento social le puede quitar toda la gracia a comer.
La pobreza puede hacer que el simple acceso a los alimentos sea un reto diario. Ojo, no son causas menores, para nada. Son factores increíblemente poderosos. Ah, y hay un culpable que a menudo se pasa por alto: los medicamentos, sobre todo en adultos mayores que a veces toman varios fármacos a la vez. Los efectos secundarios como náuseas, boca seca o un cambio en el sabor de la comida pueden irse acumulando, y el resultado, una reducción en las calorías que se consumen, casi sin darse cuenta. Ok, con tantas causas posibles, uno se pregunta, ¿y cómo hacen los médicos para resolver este misterio? Bueno, la buena noticia es que no es un proceso al azar. Es un enfoque súper sistemático y muy lógico. La analogía del revisar motor es perfecta aquí. La pérdida de peso es esa lucecita que se enciende en el tablero. La evaluación médica es básicamente conectar el escáner de diagnóstico para leer los códigos y encontrar el origen del problema. El objetivo no es asustarse, para nada. Es investigar, de forma ordenada y sistemática. Y ese proceso sigue una secuencia muy lógica. Todo empieza con lo más importante, una buena conversación, bien detallada, y un examen físico completo. A partir de ahí se hacen análisis de sangre básicos y estudios de imagen que no son invasivos. Generalmente esta primera fase, junto con las pruebas de detección que ya son estándar, suele revelar la causa o por lo menos nos da una pista clarísima de cuáles son los siguientes pasos. Y aquí va un dato que creo que es bastante tranquilizador. En hasta una cuarta parte de los casos, no se encuentra una causa específica. Simplemente no aparece. Y lo más importante es que, para estas personas, el pronóstico a largo plazo casi siempre es favorable. A veces, el cuerpo simplemente se reajusta solo. Así de increíble es. Bueno, una vez que se identifica la causa, o incluso si no se encuentra ninguna, el siguiente paso es responder a ese mensaje que nos mandó el cuerpo. Y la pregunta es, ¿cómo se hace eso? La estrategia de tratamiento es de hecho tan lógica como el diagnóstico. El enfoque principal es atacar la causa raíz, sea lo que sea, una enfermedad, un problema psiquiátrico, un medicamento, lo que sea. Y al mismo tiempo en paralelo se ponen en marcha medidas de apoyo, cosas como suplementos nutricionales y ejercicio adecuado, para ayudar al cuerpo a reconstruir esa masa muscular y esa fuerza que se perdió. Al final es importante entender esto. Esta señal del cuerpo no es una sentencia, no es una conclusión. Es, más bien, el inicio de una conversación. Es una oportunidad para ponerle pausa a todo, revisar la salud, hablar con un profesional y tomar el control. Así que la pregunta final es, si el cuerpo está hablando, ¿le estamos prestando atención?